Conmemoramos 10 años. Nos toca celebrar en medio de condiciones adversas y desafiantes. Es por eso que como dominicanos hemos decidido celebrarlo sirviendo. Somos Ecopetróleo, tu gasolina. Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Bienvenidos como cada semana a la consulta de MCA. Este sábado tenemos un tema que a nosotros nos encanta. Cada médico que se dedica a hacer medicina basada en evidencia científica también siempre debe de fortalecer la importancia de la prevención. Y hablamos de prevención de una forma hasta aligerada. Yo diría que de alguna forma es posible que no tengamos el concepto muy claro y la tendencia, y es una pena, es que tratemos la enfermedad, tratemos el problema. Y eso es un problema de doble vía. Puede ser tanto por una mala práctica en cuanto a que el médico no se preocupe, pero la tendencia es a que el paciente vaya cuando ya todo ha progresado ciertamente. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Máximo Rodríguez, quien es médico especialista en esta área de prevención, pues tiene una vasta experiencia desde su profesión en cuanto a todo lo que se ha contribuido desde el punto de vista profesional en este sentido. Bienvenido, doctor Rodríguez, a la consulta de MCA. Gracias, doctora Pérez. Buenas. Gracias. Qué gusto de verdad que pueda acompañarnos este día para poder, vamos a decir, que extender este tema de una forma puntual. El tema de prevención resulta muy amplio, doctor Rodríguez, pero la intención es ser muy específico en detalles que de pronto podrían verdaderamente ayudar a cada persona a entender cuándo acudir al médico, a partir de qué edad, qué esperar cuando se hace. Entonces, como es mucho lo que vamos a discutir, empecemos introduciendo el tema. Cuando hablamos de prevención, doctor, ¿a qué nos referimos? Mira, realmente primero tendríamos que definir lo que es salud. O sea, lo definió las Naciones Unidas en 1946, que es el famoso el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y por ahí podemos ya partir con todo lo demás como prevención. Para hacerte un breve recorte, tenemos, por ejemplo, que la mayoría, los mismos seres humanos, femeninos, masculinos, te hago el corte, lo llevamos, nacen, lo llevamos al pediatra, cumplimos la edad de 14 años, ya no quedamos, no somos los primeros que ya con 14 o 15 ya no queremos ir al pediatra porque ya no son pediátricos. Entonces ahí se queda un espacio de esa población sin verificación. Entonces venimos a esa edad ya que vamos a salir del colegio 16, 17, 18 años, dependiendo en cada persona. Y yo entiendo que ahí es el momento ideal, antes de volver a la parte universitaria o a lo que vayamos a hacer, en que debemos empezar ya un plan preventivo como debe cursar. O sea, ya en ese momento, antes de entrar, por poner un parámetro que todos conocemos, terminamos el colegio, vamos a entrar a la universidad o a hacer una actividad económica, los mismos muchachos están en edad escolar, bachillerato, haciendo ejercicios sin supervisión, y entiendo que en ese momento, y no tenemos pediatra, pues ya no somos pediátricos, deberíamos entrar al mundo de la prevención médica. Claro, y usted haciendo esa definición de que prevención debe de reflejar la salud, que como bien usted la definió, es ese estado de bienestar, tanto físico, emocional, y que verdaderamente puede existir o no, obviamente, idealmente que no exista ningún tipo de enfermedad, pero si la hay, todavía se puede hablar de prevención. Tomando en cuenta que me habla de cierta edad, para empezar a hablar de prevención, de que es probable que, obviamente, cada perfil de paciente va a depender en cuándo inicia la prevención, porque me imagino que si tiene factores genéticos y todo eso, puede acelerarse un poquito más los factores de riesgo. Pero para darle un poquito de continuidad al tema,
entendiendo la importancia de la prevención, ¿cuáles son esas enfermedades que nosotros quisiéramos priorizar en la prevención? Mira, básicamente tú tienes, pudiéramos hablar principalmente de sistemas, o sea, sistemas que ante cualquier condición de enfermedad o lo que sea, pueden colapsar. Vamos a empezar por el sistema cardiovascular, podemos seguir por la parte del sistema renal que afecta también todo lo demás. Sistemas, pudiéramos seguir sistema digestivo y así. Entonces tú vas a tenemos que prevenir cada una de esas estructuras, verificarlas, para poder entonces en ese plano tener cada estructura vista para poder tener esa prevención. Y si tú tomas empezamos por el sistema cardiovascular, o sea, el corazón, los grandes vasos, los pequeños vasos, todo eso va a conllevar tanto la parte de laboratorio, la parte de imágenes, y así vamos a ir influenciando en cada uno de los sistemas y prevenir, o sea, porque si no vamos a una medicina cardiovascular solamente, es muy amplio lo que vamos a estar previniendo, pero realmente se puede lograr y es lo que tenemos que enfatizar, o sea, vamos a verificar todos los sistemas para esa prevención, incluyendo, como tú mencionabas ahorita, de muy buena forma, la parte genética. Estamos hablando de la parte familiar, donde hay patologías cardiovasculares, renales, que son propias ya al día de hoy, gracias a Dios, a la tecnología médica que nos suple, que nos mantiene al día y todas las cosas, pues hemos logrado ya entrar en una parte estructural celular, que también estamos hablando de prevención. Claro, claro que sí. Y tomando en cuenta que estadísticamente es la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte, seguida por el cáncer, ¿verdad? Yo pienso que las estadísticas son principalmente la forma de nosotros guiar este punto de prevención. Si tenemos una enfermedad que actualmente sigue siendo una de las principales causas de muerte y es prevenible en muchos casos, entonces definitivamente estas son las enfermedades que hay que fortalecer prevención. El desarrollo de hipertensión, el infarto agudo del miocardio, obviamente, el fallo cardíaco, y así incluso en el caso del cáncer, estudios periódicos podrían definitivamente que mostrarnos estadios tempranos para nosotros poder hacer una terapia médica de forma eficaz, ¿verdad? Porque cuando ya es muy tardío lo que encontramos, no vamos a poder hacerlo. Correcto, y tú tienes, mira, realmente lo más simple como prevención, o sea, tú puedes controlar perfectamente una hipertensión, puedes controlar perfectamente una diabetes como factores de riesgo cardiovasculares, puedes controlar perfectamente la parte de los colesteroles, el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. O sea, cuando tú tienes dos patologías controlables como la hipertensión y la diabetes, más 3 patologías eliminables, imagínate el gran logro que tú tienes con ese paciente en su bienestar a largo plazo. Y por ahí mismo sigue, muchas personas hasta se descuidan ya después que tienen ciertas patologías, y realmente es también parte de la prevención, o sea, que podamos ajustar seguimiento, que podamos ajustar medicamentos, que podamos ajustar alimentación sana, ejercicios, todo ese tipo de cosas, todo va a ser siempre prevenible. Ahí usted responde esa pregunta de por qué es importante definitivamente hacer la prevención, y es que no solamente es evitar que el paciente desarrolle la enfermedad, sino que todavía el paciente enfermo podría evitar complicaciones, ¿verdad? Si es tratado y es de parte de la misma prevención. Correcto. No estamos hablando de prevenir en sanos, estamos hablando de prevenir en sanos, pero también controlar a aquellos ya que tienen condiciones patológicas, que vamos a darle seguimiento en la forma adecuada para que no haya eventos mayores, accidentes cerebrovasculares, infartos del miocardio, renales, de cualquier área que tú
que se pueda ver afectada, y eso es parte de la prevención. Claro, y ya luego entonces de hacer este preámbulo, doctor, de cuál es el concepto de prevención, de la importancia de hacerlo, tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero nos encantaría hablar sobre estos programas de los cuales usted tiene muy buena experiencia y que actualmente se aplican para poder abarcar todos esos puntos que son relevantes o todos esos sistemas en los que se puede trabajar prevención de forma temprana. Venimos con más en la consulta de MCA. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1.000.000 de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, Washington, Atlanta, Madrid, de Aruba. Noticias SIN. Estamos acaso. Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. De la Casa de Cuentas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Estamos de vuelta en la consulta de MCA y hemos decidido dedicar todo este programa a hablar de prevención, de la importancia de hacer evaluaciones de forma temprana para poder hacer y aplicar la buena medicina con la que contamos actualmente. Recuerden que cada semana pueden acceder a todos los programas que hemos hecho en la consulta de MCA a través de las redes en doctora.erika.perez.l y también en las redes de SIN 24 horas. En YouTube están casi todos los videos, para no decir que están todos, y pueden generar todas las preguntas que semanalmente nos generan para poderles traer este contenido que es tan valioso para ustedes y para nosotros también nos sirve de actualización y de compartir e interactuar con ustedes. Tenemos hoy virtualmente al doctor Máximo Rodríguez. Él es un médico experto en prevención, tiene más de 10 años siendo médico en las Naciones Unidas. Y definitivamente hablar de este tema es algo que nos apasiona muchísimo porque es la representación de la buena medicina. Antes de la pausa, él definía muy bien qué es prevención, cuál es el concepto de salud y hablaba de que hay algunos trechos de edad donde muchas veces el paciente se descuida en ciertas evaluaciones. Pero si queremos empezar hablando, doctor, de la edad, ¿a qué edad un hombre o una mujer debería empezar a hacerse estos estudios preventivos para poder encontrar de forma temprana cualquier tipo de enfermedad o por supuesto, asegurar su salud? Gracias, doctora Pérez. Te hablaba ahorita cuando hablábamos, muchos jóvenes en edad escolar, estamos hablando ya de bachilleres y eso, por un asunto de moda, físico, lo que quiera, empiezan inclusive a hacer ejercicios sin supervisión. Entonces, entiendo que tan pronto el joven va a hacer algún tipo de actividad física mayor que conlleve esfuerzo, ese es un momento para hacer un examen de prevención. Igualmente, si no lo va a hacer, entendemos que en su edad, vamos a decirlo, mayoría de edad, ya 18 años, como nos permite nuestro código, pues también es el momento ideal, masculino o femenino, entrar en esta fase de prevención, que probablemente ya él viene de unos 5 o 6 años sin atención médica. Son muchachos que por algún incidente o accidente o cosas así es cuando van al médico. Entonces ya deberíamos entrar ahí en esa prevención. Y esa prevención no termina. O sea, eso va a seguir. Nosotros como médicos vamos a tener estos esquemas por edades de las cosas que vamos a buscar en cada uno de nuestros pacientes
que van a determinar esa prevención. Igual con aquellos pacientes que ya tienen condiciones patológicas, que igual vamos a seguirle su manejo y igual previniendo en las demás áreas. Entonces, esto te va a dar un parámetro desde esas edades hasta edades finales, Claro. donde vamos a estar todo el tiempo en estas fases. Siempre tenemos que ir, como dice nuestro director de MSA, tenemos que ir siempre un paso adelante. Y eso es la prevención, realmente. Y nosotros esos esquemas los vamos a preparar. Si que me preguntarías, bueno, ¿con qué empezamos? Con ese grupo de jóvenes empezaríamos con los básicos, lo que la misma tecnología nos ha dado, gracias a Dios, los exámenes de sangre, buscando cualquier tipo de patología en cualquier órgano, la parte de imágenes, como sería radiografía, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, que no van a sonografías de ciertos órganos, tiroides, abdominales, para ver los diferentes órganos, cómo están y cómo funcionan, y ya por ahí empezaríamos con algo básico. Ok, esos serían los estudios como de protocolo para un paciente joven que no tiene ninguna Correcto. enfermedad. Y que precisamente, como usted dice, si el paciente, por ejemplo, es un muchacho joven que tiene una historia familiar de que su padre hizo un infarto a los 35, a los 40 años, entonces eso los orientaría a ustedes a hacer una profundización cardiovascular en este perfil particular. Que precisamente lo acaba de mencionar de excelente manera, es donde la historia clínica va a jugar su papel más importante. Okay. Esa historia familiar, antes que entremos a la historia personal, que también nos va a brindar la otra parte, pero como hoy tenemos toda esta tecnología, después que tú haces historia, pues nos va a decir hacia dónde vamos Claro. con este mismo paciente, y si tenemos que agregar algún otro tipo de exámenes de imágenes o de analíticas especiales por esa condición familiar que nos acaban de mencionar. Sí, yo siempre le hago el ejemplo a mis pacientes, doctor, de que los vehículos de motor, nosotros no esperamos a que se dañen o a que nos dejen en medio de la calle para hacerles un chequeo en el taller. O sea, los vehículos deben de tener un chequeo de un mantenimiento cada 6 meses o cada año. Cada qué tiempo y eso es importante, ¿verdad? En el caso, pues yo no sé, porque si nosotros somos seres humanos, pero tenemos como una especie de maquinaria, nosotros esperamos a sentirnos mal para hacer estos chequeos, en lugar de revisar que todo ande bien de manera periódica. Esta periodicidad, ¿cómo se puede definir? ¿Cuáles serían los rangos de edad? Y obviamente, ¿qué perfil de paciente necesitaría un chequeo más frecuente? Excelente tu ejemplo. Y te voy a dar nada más un dato. El corazón, por decirlo algo. Tenemos que late 80 veces por minuto, pero imagínate, ese corazón en un día te va a latir promedio 115,000 latidos. Va a manejar 10,000 litros de sangre en un día. Imagínate esa misma carga en un motor del vehículo, como tú acabas de poner el ejemplo magníficamente. Entonces, esos mismos bloques que nos van a permitir esas evaluaciones periódicas, paciente sano, realmente tú lo puedes hacer anualmente. Pacientes que ya después de esa primera evaluación hay sospechas de algún tipo de condición patológica de un órgano, pues entonces eso mismo te va a dar el parámetro de acercamiento de la prevención. Porque cuando estamos hablando de enfermedades cardíacas, tú que conoces bastante de ellas, eso te va a decir, bueno, voy a tener que ajustar, voy a tener que empezar a medicar o voy a tener que seguir indagando, y eso ya te puede dar un parámetro fácilmente de 3 meses, 6 meses o también un año, pero normalmente dependiendo de la condición que tú encuentres en el primero. Asimismo, cuando la edad va subiendo, tú vas acortando el tiempo de verificación. Claro. Estamos hablando que ya entramos a la parte promedio en el varón o en la hembra, hombre o mujer, de que ya tenemos que ciertos periodos ginecológicos, ciertos periodos urológicos,
Sabemos que ese periodo entre los 40 y los 50, pues hay que hacer varios chequeos que ya no van a ser anuales, deberían ser semestrales, los chequeos urológicos y todo esto. Entramos a los 50, donde ya va a venir los chequeos gastroenterológicos, donde va a venir una colonoscopía de inicio, endoscopías, y todo ese tipo de cosas van a ir acortando el tiempo. Ya no cada año, va a ser cada 6 meses. Igual cuando estamos en una condición de base, tenemos condiciones cardiovasculares, probable tendremos que hacer unos preventivos cada 4 meses. Y algo que la mayoría de la gente descuida. Te voy a poner el ejemplo simple. Las vacunas. Pensamos que las vacunas son ya básicamente para los niños. No, o sea, hoy en día tenemos que vacunarnos contra la gripe, hay algunas vacunas de estas que son anuales, y esto no tiene edad. Tenemos que la influenza mata como el infarto casi. Claro. Las personas mayores. Entonces, o desencadenan precisamente las enfermedades inflamatorias, desencadenan enfermedades. Se va a desencadenar una serie de cosas en ese momento que tenemos esta influenza, cuando es algo prevenible. Tenemos la vacuna todos los años. Claro, y las personas ni atentas están probablemente, salvo un segmento de pacientes que están cada vez más al tanto, y por eso estamos tratando de hacer este tipo de programa para concientizar sobre la importancia llevándolo de la vacuna. Claro, o sea que sí, ahora viene la influenza, próximamente la vacuna, precisamente porque es por periodos, o sea, es de septiembre a noviembre, diciembre, que hay mayores picos de infección por influenza, y de ahí la importancia de acudir a centros de vacunación o a su especialista que usualmente cuenta con la vacuna. Doctor, el tema es muy importante, sumamente pertinente que todos entremos en esta cultura de prevención, porque entiendo que no forma parte probablemente de una dinámica usual. A los niños sí, los niños se llevan desde que nacen cada mes, y luego cada 3 meses, y luego cada 6 meses, pero los adultos pareciera como que no nos enfermamos porque no tenemos ese seguimiento tan periódico. Vamos a hablar, doctor, después de la pausa un poquito sobre qué debe de incluir un día que yo vaya a hacerme un estudio preventivo, con qué ejemplos podremos salir, y por supuesto vamos a dar unas pinceladas de alimentación de forma preventiva. Venimos con más en la consulta de MCA. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Estamos de vuelta en la consulta de MCA y hemos decidido dedicar todo este programa a hablar de prevención, de la importancia de hacer evaluaciones de forma temprana para poder hacer y aplicar la buena medicina con la que contamos actualmente. Recuerden que cada semana pueden acceder a todos los programas que hemos hecho en la consulta de MCA a través de las redes en doctora.erikaperezl y también en las redes de SIN 24 horas. En YouTube están casi todos los videos, para no decir que están todos, y pueden generar todas las preguntas que semanalmente nos generan para poderles traer este contenido que es tan valioso para ustedes, y para nosotros también nos sirve de actualización y de compartir e interactuar con ustedes. Tenemos hoy virtualmente al doctor Máximo Rodríguez. Él es un médico experto en prevención, tiene más de 10 años siendo médico en las Naciones Unidas. Y definitivamente hablar de este tema es algo que
nos apasiona muchísimo porque es la representación de la buena medicina. Antes de la pausa, él definía muy bien qué es prevención, cuál es el concepto de salud, y hablaba de que hay algunos trechos de edad donde muchas veces el paciente se descuida en ciertas evaluaciones. Pero si queremos empezar hablando, doctor, de la edad, ¿a qué edad un hombre o una mujer debería empezar a hacerse estos estudios preventivos para poder encontrar de forma temprana cualquier tipo de enfermedad o por supuesto, asegurar su salud? Gracias, doctora Pérez. Te hablaba ahorita cuando hablábamos, muchos jóvenes en edad escolar, estamos hablando ya de bachilleres y eso, por un asunto de moda, físico, lo que quiera, empiezan inclusive a hacer ejercicios sin supervisión. Entonces, entiendo que tan pronto el joven va a hacer algún tipo de actividad física mayor que conlleve esfuerzo, ese es un momento para hacer un examen de prevención. Igualmente, si no lo va a hacer, entendemos que en su edad, vamos a decirlo, mayoría de edad, ya 18 años, como nos permite nuestro código, pues también es el momento ideal, masculino o femenino, entrar en esta fase de prevención, que probablemente ya él viene de unos 5 o 6 años sin atención médica. Son muchachos que por algún incidente o accidente, cosas así, es cuando van al médico. Entonces ya deberíamos entrar ahí en esa prevención. Y esa prevención no termina. O sea, eso va a seguir. Nosotros como médicos vamos a tener estos esquemas por edades de las cosas que vamos a buscar en cada uno de nuestros pacientes que van a determinar esa prevención. Igual con aquellos pacientes que ya tienen condiciones patológicas, que igual vamos a seguirle su manejo y igual previniendo en las demás áreas. Entonces, esto te va a dar un parámetro desde esas edades hasta edades finales, donde vamos a estar todo el tiempo en estas fases. Siempre tenemos que ir, como dice nuestro director de MSA, tenemos que ir siempre un paso adelante. Y eso es la prevención, realmente. Y nosotros esos esquemas los vamos a preparar. Si que me preguntarías, bueno, ¿con qué empezamos? Con ese grupo de jóvenes empezaríamos con los básicos, lo que la misma tecnología nos ha dado, gracias a Dios, los exámenes de sangre, buscando cualquier tipo de patología en cualquier órgano, la parte de imágenes, como sería radiografía, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo, que no van a sonografías de ciertos órganos, tiroides, abdominales, para ver los diferentes órganos, cómo están y cómo funcionan, y ya por ahí empezaríamos con algo básico. Ok, esos serían los estudios como de protocolo para un paciente joven que no tiene ninguna enfermedad. Y que precisamente, como usted dice, si el paciente, por ejemplo, es un muchacho joven que tiene una historia familiar de que su padre hizo un infarto a los 35, a los 40 años, entonces eso los orientaría a ustedes a hacer una profundización cardiovascular en este perfil particular. Que precisamente lo acaba de mencionar de excelente manera, es donde la historia clínica va a jugar su papel más importante. Okay. Esa historia familiar, antes que entremos a la historia personal, que también nos va a brindar la otra parte, pero como hoy tenemos toda esta tecnología, después que tú haces historial, pues nos va a decir hacia dónde vamos con este mismo paciente, y si tenemos que agregar algún otro tipo de exámenes de imágenes o de analíticas especiales por esa condición familiar que nos acaban de mencionar. Sí, yo siempre le hago el ejemplo a mis pacientes, doctor, de que los vehículos de motor, nosotros no esperamos a que se dañen o a que nos dejen en medio de la calle para hacerles un chequeo en el taller. O sea, los vehículos deben de tener un chequeo de un mantenimiento cada 6 meses o cada año. Cada qué tiempo y eso es importante, ¿verdad? En el caso, pues yo no sé, porque si nosotros somos seres humanos, pero tenemos como una especie de maquinaria, nosotros esperamos a sentirnos mal para hacer estos chequeos, en lugar de revisar que todo ande bien
de manera periódica. Esta periodicidad, ¿cómo se puede definir? ¿Cuáles serían los rangos de edad? Y obviamente, ¿qué perfil de paciente necesitaría un chequeo más frecuente? Excelente tu ejemplo. Y te voy a dar nada más un dato. El corazón, por decirlo algo. Tenemos que late 80 veces por minuto, pero imagínate, ese corazón en un día te va a latir promedio 115,000 latidos. Va a manejar 10,000 litros de sangre en un día. Imagínate esa misma carga en un motor del vehículo, como tú acabas de poner el ejemplo magníficamente. Entonces, esos mismos bloques que nos van a permitir esas evaluaciones periódicas, paciente sano, realmente tú lo puedes hacer anualmente. Pacientes que ya después de esa primera evaluación hay sospechas de algún tipo de condición patológica de un órgano, pues entonces eso mismo te va a dar el parámetro de acercamiento de la prevención. Porque cuando estamos hablando de enfermedades cardíacas, tú que conoces bastante de ellas, eso te va a decir, bueno, voy a tener que ajustar, voy a tener que empezar a medicar o voy a tener que seguir indagando, y eso ya te puede dar un parámetro fácilmente de 3 meses, 6 meses o también un año, pero normalmente dependiendo de la condición que tú encuentres en primero. Asimismo, cuando la edad va subiendo, tú vas acortando el tiempo de verificación. Claro. Estamos hablando que ya entramos a la parte promedio en el varón o en la hembra, hombre o mujer, de que ya tenemos que ciertos periodos ginecológicos, ciertos periodos urológicos. Sabemos que ese periodo entre los 40 y los 50, pues hay que hacer varios chequeos que ya no van a ser anuales, deberían ser semestrales, los chequeos urológicos y todo esto. Entramos a los 50, donde ya va a venir los chequeos gastroenterológicos, donde va a venir una colonoscopía de inicio, endoscopías, y todo ese tipo de cosas van a ir acortando el tiempo. Ya no cada año, va a ser cada 6 meses. Igual cuando estamos en una condición de base, tenemos condiciones cardiovasculares, probable tendremos que hacer unos preventivos cada 4 meses. Y algo que la mayoría de la gente descuida. Te voy a poner el ejemplo simple. Las vacunas. Pensamos que las vacunas son ya básicamente para los niños. No, o sea, hoy en día tenemos que vacunarnos contra la gripe, hay algunas vacunas de estas que son anuales, y esto no tiene edad. Tenemos que la influenza mata como el infarto casi. Claro. Las personas mayores. Entonces, o desencadenan, precisamente, las enfermedades inflamatorias desencadenan enfermedades. Te va a desencadenar una serie de cosas en ese momento que tenemos esta influenza, cuando es algo prevenible, tenemos la vacuna todos los años. Claro, claro. Y las personas ni atentas están probablemente, salvo un segmento de pacientes que están cada vez más al tanto, y por eso estamos tratando de hacer este tipo de programa, para concientizar sobre la importancia llevándolo de la vacuna. Claro, claro. O sea que sí, ahora viene la influenza, próximamente la vacuna, precisamente porque es por periodos. O sea, es de septiembre al noviembre, diciembre, que hay mayores picos de infección por influenza, y de ahí la importancia de acudir a centros de vacunación o a su especialista que usualmente cuenta con la vacuna. Doctor, el tema es muy importante, sumamente pertinente que todos entremos en esta cultura de prevención, porque entiendo que no forma parte probablemente de una dinámica usual. A los niños sí, los niños se llevan desde que nacen cada mes, y luego cada 3 meses, y luego cada 6 meses, pero los adultos pareciera como que no nos enfermamos porque no tenemos ese seguimiento tan periódico. Vamos a hablar, doctor, después de la pausa un poquito sobre qué debe de incluir un día que yo vaya a hacerme un estudio preventivo, con qué ejemplos podemos salir, y por supuesto vamos a dar unas pinceladas de alimentación de forma preventiva. Venimos con más en la consulta de MCA.
Hoy conmemoramos 10 años. Nos toca celebrar en medio de condiciones adversas y desafiantes. Es por eso que como dominicanos hemos decidido celebrarlo sirviendo. Somos Ecopetróleo, tu gasolina. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1.000.000 de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, Washington, Atlanta, Madrid, Aruba. Noticias SIN. Estamos a escaso. Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Estamos muy agradecidos en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, por su sintonía cada semana, por su apoyo, por su interacción a través de las redes sociales y por supuesto por todo el cariño que muestran cada vez que compartimos un tema que verdaderamente es apreciado. Hoy quisimos traer el tema de prevención para poder prender esa luz de, es el momento definitivamente de irme a chequear, me siento bien, pero quiero asegurarme de que esté todo bien. Estamos en pandemia todavía, idealmente que utilicemos este recurso para asegurarnos de que nuestro sistema inmunológico está realmente óptimo o de que incluso, porque no es atípico, aquí tengo a mi invitado especial, el doctor Máximo Rodríguez, que me puede complementar en esta parte, que voy a hacer un comentario que estoy segura que él en su experiencia también lo ve muy frecuente, y es este caso de un paciente, vamos a poner una edad, 45 años. Dice, bueno, ya estoy en los 40 años y quisiera pues chequearme cómo está mi corazón. Se dan cuenta en unas pruebas de laboratorio, como dice el doctor, que es dentro de las pruebas de prevención, pues la principal herramienta de protocolo, que tiene colesterol alto, triglicéridos altos. Se hace una sonografía abdominal y ahí le sale hígado graso. Entonces se hace una prueba de esfuerzo, la prueba de esfuerzo resulta ciertamente sospechosa. Entonces, cuando lo llevan a hacer otros estudios, ya desde de origen cardiovascular, pues se dan cuenta que el paciente tiene incluso arterias obstruidas y el paciente tiene que ir a cateterismo. Oye, como este paciente se sentía perfectamente bien, puede hacerse chequeos y esto no es ni una ni dos veces que ocurre, que el paciente va a ver cómo anda todo y resulta, doctor, ¿usted puede creer que hay dominicanos que dicen que el que busca encuentra, que es mejor no hacerse nada porque no quiero encontrar? ¿Qué usted opina al respecto? Mira, eso realmente es una excusa cultural, vamos, porque es una excusa completamente cultural y realmente vamos a buscar, vamos a encontrar y vamos a solucionar. Claro. Porque al final es lo que queremos, no queremos que ese paciente que está obstruido, que todavía no ha sufrido un infarto, pero que sí tiene toda la característica que en un corto tiempo lo va a sufrir. Entonces, vamos a solucionar el problema. Vamos a, si requiere, vamos a ajustar medicamentos, si requiere ir a un procedimiento, como dijiste, cateterismo, que vaya a requerir stent, que se lo tengamos que poner lo que requiera. Pero luego de ahí, a cambiar el estilo de vida. O sea, ya acabamos de prevenir un infarto. Ya acabamos de prevenir un daño al músculo cardíaco importante, que va a dejar su cicatriz, que no se va a recuperar 100%, pero que va a poder tener un bienestar en cualquiera de los dos casos. Pero eso es donde no debemos llegar. Claro. Bueno, esto es un ejemplo que aplica mucho a un comentario que usted me hacía cuando estábamos en la oficina y me decía, Erika, ¿sabías que la enfermedad cardiovascular se desarrollará muchísimo más temprano mientras más tiempo el paciente tenga con el colesterol elevado? O sea que de ahí la importancia de empezar temprano, incluso en la niñez, en algunos niños, valga la redundancia, en hacer este tipo de evaluaciones, porque tomar muestras de sangre en la infancia tiende a ser
muy difícil. O sea, por alguna razón los pediatras no tienden a hacer este tipo de protocolos de evaluar cómo está el colesterol, cómo está la glicemia, a menos que el niño o la niña haga algún tipo de sintomatología. Entonces, es muy probable que esto estuviera caminando desde hace muchísimo tiempo y que precisamente por no traer este tema de prevención no se haya hecho un trabajo todavía más a tiempo. Excelente, gracias por traer el comentario que habíamos hecho y precisamente te comentaba, o sea, los últimos estudios, como bien precisas, basados en evidencia, el problema no es como tenga yo ese colesterol, vamos a llamarle como la gente normalmente lo conoce, ese colesterol malo, ese colesterol total, en el momento que el doctor me ve. Exacto. No, ese no es el problema, es que esto es acumulativo. Exacto. O sea, es como yo lo he traído en el tiempo, en esta acumulación. Es lo que me va a dar ese factor de riesgo elevado. Claro. Entonces, como bien implicas, muchos pediatras no quieren, como, no, eso no es parte de mi protocolo, eso ya cuando sea adulto. No, es que tenemos que prevenir desde cero. Claro, y eso llama mucho la atención, lo muestra, y eso llama mucho la atención a aquellas personas que se hacen análisis de sangre y hacen algún tipo de dieta o algún tipo de ajuste dietético previo a la toma de muestra para que los resultados de los laboratorios pues resulten normales. Esto es el principal error en nosotros poderle ayudar, claro, porque como bien usted decía, si el paciente tiene todo el tiempo el colesterol alto y es un tema acumulativo, cuando nos trae la toma de muestra y resulta normal, entonces nosotros no vamos a poder ayudarlo a este paciente porque no estamos en esa visita identificando ese problema. Eso es lo más correcto. Mira, una de las ventajas que hoy vemos y tenemos con los laboratorios que nos asisten, precisamente es cuando el paciente también hace recurrencia a su mismo laboratorio. Esos parámetros quedan guardados. Claro. Igual como nosotros guardamos historias clínicas de manera digital. Hoy en día los mismos laboratorios, gracias a Dios, cuando el paciente es recurrente a un mismo laboratorio, esos parámetros están guardados. Hoy en día, por la organización que vamos cada día tomando desde el punto de vista médico. Entonces, ya no podemos alar toda esa sincronización que el paciente tiene y nos va a dar un poquito más de luz para poder nosotros entonces prevenir junto con ese paciente con todo lo que sea principalmente bienestar. O sea, tenemos una gran herramienta que precisamente ustedes los nutriólogos clínicos son arma importante en este grupo de prevención, es disminuir estos síndromes metabólicos. Nosotros junto con ustedes tratar de ayudar a que el paciente no tenga una vida sedentaria, de que vaya a esa motivación de ejercicio. Por lo que te decía ahorita, o sea, estamos eliminando 3 factores de riesgo. Claro. Y la tendencia es correcto, pero la gente, las personas van a la evaluación, y le voy a hacer un ejemplo desde el aspecto nutricional, buscan el soporte nutricional o cuando ya están en un punto de obesidad o cuando está la hipertensión o el colesterol está muy elevado o la glicemia está alterada o hay cierto trastorno renal o hepático o síndrome metabólico, que es todo ese conglomerado, o hígado graso. O sea, ya tengo la patología y esa patología me llevó a usted. La tendencia rara, que lo he visto de uno de 100 pacientes, es que va a mi oficina y me dice: doctor, estoy bien, hago ejercicios, estoy en un buen peso, me hice un chequeo preventivo y todo salió bien. Estoy aquí simplemente para asegurarme de que mi alimentación realmente es adecuada y quisiera, por supuesto, la perspectiva clínica o perspectiva médica de cómo debería alimentarme, tomando en cuenta que hay demasiadas tendencias dietéticas. Eso es lo más raro, doctor. O sea, encontrar ese perfil de cuidado es muy atípico. Y ahí me quisiera detener para poder explicar que cuando quiero buscar este soporte, porque debieron de habernos enseñado nutrición en el colegio, debieron de que nuestros padres trayeran, porque son los responsables normalmente de educar a los hijos, de cómo alimentarse. Entonces, no podemos culpar
un déficit de tan trasfondo, ¿verdad? O sea, nuestra alimentación va a ser... Erika, todos fuimos al colegio y Claro. lo peor que hemos tenido son las mismas cafeterías de los colegios. Exacto, ese es el peor ejemplo. Van mejorando, ¿eh? En algunas instituciones van mejorando, hoy definitivamente. han ido mejorando, Claro. alimentación Claro. saludable, están orientando, hemos ido mejorando mucho, lógicamente estamos en un año atípico, pero lo hemos Claro. visto en los últimos 5 años como esto Claro. ha Ha ido ido mejorando, bastante. claro que sí. Pero a veces sucede que la mejoría en los colegios no necesariamente se extrapola al hogar. Pueden incluso las instituciones escolares tener un poquito más de iniciativa para enseñar alimentación saludable que lo que llevan a casa. Y eso es un trabajo del día a día. Por eso es muy importante que hablemos de eso. Dentro de lo que tú tienes, o sea, ahora mismo tenemos una obesidad mórbida, para no llamar de todo lo demás que implica, increíble. O sea, hace, te puedo decir, 20 años atrás, para el 94, por decir una fecha, o para el mismo 2004, cosas así. En Estados Unidos tú tenías 3 de 10, o sea, 3 obesos mórbidos para esa época de 10 personas. Hoy es totalmente lo contrario, tú tienes hoy 8 de 10. Así es. Obesidad mórbida, no estamos hablando Se ha de triplicado, así es. Y de ahí tú tienes el boom de la cirugía bariátrica, que no es para que la gente pierda peso, su finalidad, es para que volvamos a calidad de vida, a que volvamos a bienestar, donde el peso es una de las cosas que queremos corregir en ese paciente. Claro. De las Pero no es la variables a optimizar. de las variables claro que sí. corregir. Entonces tú tienes todo esto, la parte entonces cardiovascular y todo lo que eso implica, que son muchas cosas en la cual lo hemos visto y seguimos mejorando, gracias a Dios. Claro que sí. Vámonos a una pausa, doctor, para poder darle un poquito de sentido a este punto de trabajar en prevención y cómo nosotros pudiéramos decidir hacerlo hoy y ver esos resultados manifestarse en el tiempo. Venimos con más de la consulta de MSA. Gracias. Ok, perfecto. O sea que me quedan 9. Ah, ok, perfecto. Me avisa. Bien. Estamos de vuelta en la consulta de MSA con un tema interesante que es amplio. La consulta de MSA es una conversación sobre un tema que a nosotros como médicos nos preocupa y nos interesa muchísimo extenderle. Y para eso tengo a mi invitado experto en este tema de prevención, el doctor Máximo Rodríguez. Doctor, cuando un paciente, para poner un ejemplo y poder orientar a la población, tiene una necesidad de alimentarse de forma saludable, que sin duda es uno de los grandes pilares de prevención, siempre vamos a hablar del ajuste en las cantidades. No necesariamente de hacer un ajuste en el tipo de alimento, principalmente en este momento de pandemia, donde entendemos que hay mucha escasez, que estamos en medio de una crisis mundial económica que se manifiesta en todas las escalas. No es menos importante poder facilitarle siempre al paciente una alimentación que sea práctica de llevar, que sea sostenible y que pueda verdaderamente satisfacer esas necesidades nutricionales, pero también satisfacer esas necesidades de prevención. Cuando un paciente, doctor, va a su consulta y le dice, yo vine a hacer un estudio de prevención, ¿qué debe de esperar ese paciente que se haga ese día? Si se puede hacer, cuál es la preparación que normalmente se realiza y obviamente si sale todo bien, usted dijo que la periodicidad era de hasta 1 año y dependía obviamente de si había o no algún tipo de problema. Pero ¿qué debe esperar este paciente? Mire, como habíamos hablado al principio, lo que teníamos que definir primero era la definición de salud, valga la redundancia, donde hablábamos físico,
mental y social. Entonces, definitivamente esas tres cosas están unidas para tú hacer un plan preventivo correcto. Te voy hablando correcto, porque a veces el completo va a depender del mismo paciente. Entonces, cuando te digo correcto es porque dentro de la parte física, todas las herramientas que tenemos, los laboratorios, la parte de imágenes que nos ayudan a ello, muchas cosas que descuidamos, básicamente en pacientes jóvenes principalmente, es la parte auditiva, la parte visual, que va dentro de un plan preventivo. Muchas veces es en el colegio que se dan cuenta que no ve, y ya ahí tú lo tienes con un espejuelo, o que escucha mal, y por ahí tú vas teniendo una idea. Tiroides, que antes no lo teníamos como que esperábamos que tuviéramos la patología antes de chequearla, ya hoy es parte de lo que tiene, es obligatorio. Okay. Y por ahí tú sigues caminando en cada estructura, en cada órgano o en cada sistema, y vas avanzando. Entonces, esa misma parte que te acabo de señalar, igualmente tiene que la parte mental. Ahí nosotros necesitamos la ayuda de un psicólogo como inicio. Hay un examen psicológico, un test que se puede pasar directamente en una evaluación que tú no necesitas del psicólogo, pero sí lo vas a necesitar para la interpretación de este test. Que ahí vamos a empezar a darnos luz sobre la parte mental, okay, que es de la segunda definición. Entonces, la otra parte, la social. Es verdad que nosotros con quien socializamos en ese momento, por decirlo de una forma práctica, es con el paciente. Pero muchas de las cosas conllevan es su condición de vida en sociedad, en comunidad, en grupo, y dónde estoy. Porque okay, esa es la tercera definición de la parte de salud. Entonces tú puedes estar deficitario en uno de ellos y ya sabes que no vas a estar en salud. Tú puedes estar bien físicamente, puedes estar muy bien mentalmente, pero socialmente tú puedes estar enfermo. Okay. Eso es importantísimo, claro que esos sí, son los tres parámetros, claro, dentro de la misma definición de tu plan preventivo de salud. Excelente. Y entendiendo la relevancia, vamos a decir, de que las personas puedan desarrollarse adecuadamente, estos modelos de prevención, a veces las personas lo que tienen es miedo de tener que, usted sabe, perder demasiado tiempo haciendo muchos estudios, varios días, varios especialistas. ¿Hay manera de hacer todo un conglomerado de estudios en un tiempo más breve para poder dar ese diagnóstico inicial? Correctamente, sí. Mira, tenemos muchos planes, muchos protocolos que se corren en horas. Cuando te hablo horas es que el paciente puede empezar por decirte una hora promedio, 8 de la mañana, para no decirte 7 o 6, pero 8 de la mañana, y ya a la 1 o 2 de la tarde estamos terminando. Perfecto, o sea que sí, ciertamente puede hacerse todo un circuito de estudios. Claro, todo son cosas que se pueden y se hacen y están ya puestas en práctica en los casos que se requieran. Y lógicamente, ya cuando hablamos de cosas, cuando digo cosas me refiero a estudios complementarios, pues ya eso es otra gama de planificación que habría que hacer. Y claro, lo principal que quiero dejar dentro de un plan preventivo es que ya hoy en día la medicina es multidisciplinaria, es de equipo, es de team, es claro, de corroborar y confirmar con tus colegas. Lamentablemente y gracias a Dios, en los dos casos, no todos tenemos la verdad. A Erika le puede llegar un artículo de nutrición porque está inscrita en todo lo que eso llega, pero dentro de ese artículo mismo va a venir una parte cardiovascular, una parte hepática, una parte gástrica, cosas que va a afectar, que tú lo vas a corroborar con el especialista del área y vamos a seguir teniendo
ese circuito de colaboración para el beneficio del paciente. Claro que sí. No podemos abarcarlo todo, claro que sí. Mientras más en equipo trabajemos, el paciente se va a llevar definitivamente un concepto más claro y más definido de lo que debe de hacer en caso de que haya algún tipo de alteración. Sabiendo que tú sabes que esa es parte de la misma filosofía de MCA. Claro. Los invitamos a todos a la prevención. Aprovechar este tiempo que estamos en casa para decidir hacer este tipo de evaluaciones desde la niñez hasta obviamente la adultez. Y de esta manera poder identificar cualquier tipo de situación que podamos tratar de forma temprana, entendiendo que tanto la hipertensión como el cáncer tienden a ocurrir silentes, sin ningún tipo de sintomatología inicialmente, y pueden perfectamente ser prevenibles si son detectados a tiempo. Doctor, muchísimas gracias por darnos luz en este tema, por arrojarnos y acompañarnos en esta noche, y esperamos que vuelva por aquí por la consulta de MCA para continuar discutiendo temas de interés. A todos, gracias por la sintonía. Recuerden acudir a las redes sociales para tus preguntas y ahí vamos a mantener nuestra interacción de cada semana. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti, muy amable por tu invitación y un honor. Un abrazo virtual y buenas noches. Así Bye, bye. mismo. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Hoy conmemoramos 10 años